Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Escuela Ciudadana. Como siempre, me acompaña Francesco Rayo y hoy día tenemos como invitado al doctor Patricio Orellana. El doctor Patricio Orellana es profesional médico con sólida formación en la salud ocupacional y con amplia experiencia en salud ocupacional en industrias y empresas. Además, es asesor en la certificación de la norma OHSAS 18001-2007. Con él vamos a conversar sobre el cannabis y hacer una revisión desde la medicina. Así es que le damos la bienvenida al doctor Patricio, pero antes, Francesco nos va a presentar va a hacer una presentación al respecto. Adelante, Francesco. Gracias, César. ¿Qué es la medicina canábica? La medicina canábica utiliza los componentes activos de la planta como el THC y el CBD con fines terapéuticos, bajo supervisión médica y en dosis controladas. A diferencia del uso recreativo, aquí no se busca un efecto psicoactivo, sino un beneficio clínico medible como la reducción del dolor, controlar convulsiones, mejorar el sueño, entre otros. ¿Qué compuestos del cannabis son más importantes en medicina? En la medicina canábica, los compuestos más importantes son los cannabinoides, seguidos por los terpenos y los flavonoides, que también influyen en los efectos terapéuticos. Los cannabinoides principales son el THC, que es el compuesto psicoactivo del cannabis. Tiene efectos analgésicos, reduce las náuseas y estimula el apetito. Se usa médicamente para tratar el dolor crónico neuropático, náuseas por quimioterapia o rigidez en la esclerosis múltiple, entre otros. Tenemos también el CBD, que no es psicoactivo, que tiene propiedades ansiolíticas, anticonvulsionantes, antiinflamatorias y neuroprotectoras. Se utiliza en la epilepsia resistente, ansiedad, estrés, trastornos del sueño, inflamaciones y dolor crónico. También contrarresta algunos de los efectos del THC, equilibrando el tratamiento. El CBG se llama cannabinoide madre porque de él derivan los otros cannabinoides. Este no es psicoactivo, tiene potencial antibacteriano, neuroprotector y antiinflamatorio. Se estudia para enfermedades como glaucoma y enfermedad inflamatoria intestinal. El CBN es un derivado del THC que se forma al oxidarse. Tiene efectos sedantes y puede ayudar al insomnio y al dolor leve. Y el CBC contribuye a los efectos antiinflamatorios y analgésicos y puede ayudar al trastorno del ánimo al actuar sobre la serotonina. Luego tenemos los terpenos. Los terpenos son compuestos que dan aroma y sabor a la planta. También tienen efectos terapéuticos y modulan la acción de los cannabinoides por el llamado efecto séquito. Algunos de estos son el mirceno, que es relajante y ayuda a dormir, el limonelo, que es antidepresivo y mejora el ánimo, el pineno, que es broncodilatador y mejora la memoria, y el linalol, que es calmante y útil para la ansiedad. Adicionalmente, tenemos los flavonoides. Los flavonoides son antioxidantes naturales. Potencian los efectos antiinflamatorios y neuroprotectores del cannabis. Se estudian por su capacidad de cerebrales y reducir el estrés oxidativo. Y entre estos están las canflavinas, que tienen un potencial efecto antiinflamatorio, en algunos casos hasta 30 veces más fuerte que la aspirina, y otros flavonoides como la pigenina, la quercenina y otros.
En resumen, el THC y el CBD son los pilares de la medicina canábica actual. El CBG, el CBN y el CBC representan una nueva generación de cannabinoides con potenciales terapéuticos. Y los terpenos y los flavonoides complementan el efecto séquito, potenciando la eficacia y reduciendo los efectos secundarios. Ahora pasamos a que Patricio Orellana nos pueda dar una cátedra sobre la medicina canábica. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Francesco, por la introducción. Como lo acabas de describir, estamos hablando de la planta del cannabis, de la planta de marihuana, una planta pues que a pesar de toda la mala imagen que se le ha dado, es una planta que usada de una forma regulada, de una forma controlada, tiene le va a otorgar al usuario muchos beneficios en su calidad de vida y en distintas patologías, ¿no? Bueno, aquí en el Perú, el cannabis medicinal fue aprobado su uso desde el año 2017, ¿no? El año 2017 se promulgó la ley del cannabis medicinal. Esta ley nos permite a los médicos que se encuentren habilitados y colegiados, ¿no? El médico, una vez que termina la carrera, debe de colegiarse. El Colegio Médico del Perú le da un número de colegiatura y el médico debe mantener esa colegiatura activa y el médico debe de recertificarse, o sea, demostrar que se encuentra o que tiene las competencias necesarias para poder recetar los medicamentos. Si uno quiere recetar el cannabis medicinal, debe de presentar la solicitud a la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, la cual, después de evaluar que cumple con todos los requisitos, va a otorgarle un recetario especial, un recetario que se utiliza también para recetar otros fármacos como estupefacientes, insumos, analgésicos potentes, entre otros. Entonces, este es el primer filtro o control que se aplica, ¿no? Médico colegiado, habilitado, y que si desea recetar cannabis de forma medicinal, debe de tener una receta que es entregada por Digemit. Entonces, el Perú a nivel Sudamérica se encuentra avanzado en la regulación, ¿no? Tiene la ley del cannabis medicinal, luego fue aprobado el reglamento de la ley, que también ha sido revisado y se han modificado ciertos puntos, porque aquí en el Perú, pues no es que el cannabis sea legal para todos. El cannabis es legal hablando de términos de medicina, de su uso médico. Todavía nos falta mucho para imitar a otros países de la región que han ya implementado el cannabis de forma legal para todos. Considero que es un paso que se debe dar, pero todavía hay que educar mucho a la población, educar mucho a los pacientes, sobre todo en lo que prima al respeto de lo que realmente nosotros queremos de forma consciente para la sociedad, ¿no? Hay personas que, pues, todavía tiran basura a la calle, consumen medicinas que no deberían porque no presentan la receta médica, se pueden adquirir recetas fraudulentas. Entonces, eso nos dice mucho a nosotros de nuestra sociedad, que todavía nos falta crecer y culturizarnos mucho. Así que el cannabis aquí en el Perú, una vez que uno pues ve la necesidad de recurrir al cannabis medicinal porque un amigo lo utilizó, porque otro paciente le ha ido bien con él, ¿qué sucede normalmente? Es la última esperanza que tiene un paciente, ¿no? Ya fue donde el médico en el seguro, ya fue donde el médico en el MINSA, le dieron la misma medicina, le han dado en el médico particular una medicina que cuesta más de 300 soles al mes, el analgésico más potente, pero a pesar de eso no consigue mejorar sus dolencias. ¿De qué dolencias estamos hablando principalmente? Dolor de tipo crónico. Este dolor o inflamación de tipo crónico que se encuentra asociado a enfermedades autoinmunes, por ejemplo, artritis degenerativas, dolor, por ejemplo, de origen neuropático,
este dolor a consecuencia de una lesión a nivel de la médula, o a consecuencia de un herpes zóster, que después del herpes de la fase activa queda la neuropatía postherpética, que es un dolor muy intenso y muy difícil de controlar. Otras enfermedades más modernas como la fibromialgia, la aparición de puntos dolorosos en distintas partes del cuerpo, dolor de origen oncológico, ¿no? Asociado a cáncer, ya en etapas avanzadas de la enfermedad, cuando aparecen dolores que son muy difíciles de controlar y el paciente tiene que utilizar morfina en muchos casos, y esta utilización de esta droga pues hace que se desconecte de su entorno. Entonces, si nosotros hacemos una revisión de lo que son los artículos científicos clínicos, o sea, clínicos donde hay una evidencia de su uso en seres humanos, estamos hablando de que hasta el año 2022, en una revisión que se hizo en PubMed, se encontraron más de 800 artículos clínicos científicos relacionados con estudios de doble ciego, estudios de revisión, de casos de pacientes que habían utilizado el cannabis y cómo era la respuesta a su tratamiento. Si consideras que este video aporta en algo a la comunidad, apoya nuestro emprendimiento siguiendo este canal y dando like a este video. El cambio está en nuestras manos. Aprende, cuestiona, comparte. ¿No? Entonces, sí hay ensayos clínicos evidentes sobre el cannabis medicinal. Hace una última revisión que leí hace poco, pues tenemos su uso aprobado en casos de dolor crónico, dolor neuropático, estas náuseas inducidas por el tratamiento quimioterápico, ¿no? Y como un comentario o anécdota que les hago, yo inicié e ingresé al mundo de la medicina canábica justamente debido al diagnóstico de cáncer de un familiar, de mi madre, ¿no? Entonces, en esta etapa inicial tan difícil que es que primero la paciente y después la familia acepte que hay un diagnóstico de cáncer y que esto va a afectar no solamente a la paciente, sino a todo el entorno familiar, pues es que me intereso en la medicina canábica. Mi mamá, después del diagnóstico devastador de cáncer de mama, que la tenían que operar, primero la mastectomía, radioterapia, quimioterapia y todo eso, mi mamá me llamaba llorando todos los días. Aquí no había una pastilla para controlar su ansiedad o una pastilla para controlar la depresión que le funcionara. Y las que le daba, pues le caían muy mal. Entonces, consulté con un amigo mío que era médico canábico y empezamos a darle el tratamiento canábico a mi madre. Y realmente fue un cambio increíble. O sea, mi madre ya era consciente del tratamiento, de lo que venía, de lo que ella tenía que soportar, pero cambió su enfoque. Cambió su enfoque y empezó a llamarme hasta apoyándome. Mi hijo, vamos a estar bien, no te preocupes, que vamos a salir adelante. Entonces, realmente entendí que lo que yo había visto, esa evolución tan favorable en mi madre, lo podía utilizar en otros pacientes. Entonces ahí es donde empiezo a leer más y a involucrarme en lo que es la medicina canábica, ¿no? Hoy en día, pues, manejo distintos tipos o clases de pacientes. Tengo pacientes que tienen 3 años, 4 años, 5 años, tienen diagnóstico de trastornos del espectro autista, tienen diagnóstico de TDAH, niños con ansiedad, adolescentes, jóvenes con ansiedad y depresión, que es algo muy frecuente hoy en día y lastimosamente asociado a un abuso del uso de los dispositivos electrónicos y redes sociales, ¿no? Tengo pacientes ya adultos, trabajadores, que manejamos casos de ansiedad, casos de depresión y en otros casos ya hasta deportistas.
Hay estudios que también relacionan al consumo de CBD, que es uno de los cannabinoides junto al THC más estudiados hoy en día, que demuestran que la recuperación después del ejercicio, cuando se consume de forma controlada el CBD, es mucho más rápida. El deportista se recupera mejor. Y cuando hay un consumo de CBD y THC previo al entrenamiento, el rendimiento de los deportistas mejora muchísimo, porque te permite estar mucho más enfocado en llegar a cumplir las metas. Entonces, en Patricio, general, justamente con respecto a eso, ¿hay restricciones para los deportistas por el uso del cannabis? cannabis, sí. Hay que recordar que el cannabis ha sido considerado y es considerado hasta este momento como una droga potente y fuerte al mismo nivel de la cocaína y de la heroína. No hay un reporte mundial de ninguna persona que haya muerto por una sobredosis de marihuana, porque lo que va a pasar es que el sistema nervioso va a disminuir tanto su nivel de activación que el paciente se va a quedar dormido, pero no le va a afectar su patrón respiratorio ni nada por el estilo. Entonces, esta evidencia con respecto a la recuperación de los deportistas está haciendo revisar el hecho de que se considere a la marihuana, CBD, THC y sus cannabinoides, ya como una droga que pueda ser utilizada en los deportistas porque no genera ningún estímulo para que éste pueda ganar una competencia o no, sino son más el efecto antiinflamatorios y mejora del focus que requiere ese deportista para poder lograr un buen entrenamiento, ¿no? Entonces, otro beneficio del uso del cannabis medicinal es que nosotros en nuestro cuerpo tenemos un sistema que se llama sistema endocannabinoide. Ese sistema endocannabinoide es un sistema de comunicación entre los distintos órganos del cuerpo. Tiene receptores de tipo CB1, CB2. Y el neurotransmisor de este sistema endocannabinoide es la anandamida, conocida como la molécula de la felicidad. Esta anandamida tiene una estructura química similar a la de los cannabinoides que se extraen de la planta del cannabis. Entonces, cuando este sistema endocannabinoide, por factores externos que puedan ser físicos, psicológicos, disruptores endocrinos u otros factores que nos afectan sin que nosotros realmente lo sepamos, se ve alterado, esa desregulación del sistema endocannabinoide puede propiciar que aparezca sintomatología en el paciente, como la ansiedad, el insomnio, la falta de sueño, dolores musculares y toda esa sintomatología que es tan común ver hoy en día en los pacientes pequeños, adolescentes o adultos o hasta pacientes de la tercera edad. Patricio, dime, ¿todas las personas que consumen cannabis medicinal terminan colocados? Es decir, ¿tienen efectos psicotrópicos? ¿Alucinógenos de algún tipo? O sea, euforia. Es euforia. Ok. Claro. Los cannabinoides más estudiados de la planta del cannabis son el cannabidiol y el tetrahidrocannabidiol, que es el THC. De ellos, el que tiene más efectos psicotrópicos y el que más genera ese subidón, ese colocón o estar stone, como se conoce pues coloquialmente, es el THC. Cuando uno prepara un extracto que puede ser gotas, aceite de cannabis, gomitas para los niños, chocolates, un ungüento, un aceite, la habilidad del médico es poder hacer una prescripción específica para ese paciente, ¿ok? Y el médico va a determinar si lo que necesita es CBD, THC y cuál es la dosificación. Siempre yo recomiendo eso. El tratamiento canábico debe de empezar de menos a más y se le va haciendo un seguimiento al paciente para ver cómo le ha ido en esos primeros días. Algunos pacientes que, por ejemplo, dicen, uy, no siento nada con las 4 gotas que me ha dado el doctor.
y se toman 8 o 10 gotas en su primera semana, te aseguro, Francesco y César, que te van a llamar para decir que están con dolor de cabeza, que se sienten medios raros, que les pesa el cuerpo y etc. ¿Pero qué ha pasado, señor? ¿Qué ha hecho? No, es que tenía mucho dolor y me he tomado 10 gotas, no, medio gotero ha sido. Entonces, eso es algo que pudiese suceder, pero por un exceso de dosis. Pero cuando se le habla al paciente, se le da un tratamiento escalonado, una titulación. La primera semana vas con 2 gotas en la mañana, 2 gotas en la tarde, 2 gotas en la noche, para lograr equilibrar el sistema endocannabinoide, y de allí, segunda, tercera semana, ya vamos subiendo la dosis hasta lograr el efecto deseado, de acuerdo a la cantidad de los cannabinoides que se le dan en miligramos por kilogramo de peso para la persona. ¿Ok? Entonces, es así como funciona el cannabis medicinal. No se le puede decir a una persona que tome una dosis alta o analgésica de frente la primera vez, porque va a abandonar el tratamiento, porque va a tener una muy mala experiencia. Yo, en el tratamiento que yo tengo con mis pacientes, o en mi experiencia con pacientes canábicos, el 95% de pacientes va bien con el tratamiento, con esa titulación progresiva. Hay algunos que tienen un efecto secundario que es común a veces, bueno, no común, que es el efecto secundario que más se pudiese presentar, que es una sensación de angustia que le dan a los pacientes. Esa sensación de angustia, de temor, de frío, en el término coloquial se llama, cuando hay un consumo recreativo exagerado, que les da la pálida a los usuarios, ¿no? Porque les da frío, temor, una ansiedad de que algo les va a pasar. Pero eso es por un desequilibrio o por una dosis descontrolada, no controlada que han consumido. Pero si tú le das una dosis, el paciente cumple el tratamiento, se le explica al paciente que de repente la primera, la segunda semana no van a sentir nada, que no consuman más, que cumplan con el esquema terapéutico que se les ha indicado, los pacientes van a tener una mejora no solamente en el diagnóstico inicial que se ha planteado para tratar, sino en otros diagnósticos que puede tener el paciente. Por ejemplo, un paciente de la tercera edad que tiene artritis, además tiene hipertensión arterial y tiene insomnio en las noches, toma analgésicos potentes, toma el famoso clonazepam para poder dormir y además toma sus pastillas para la hipertensión arterial. Llega al segundo mes de tratamiento, mejoró su sueño, está quitando el clonazepam de a pocos y se da cuenta que su presión arterial también se está nivelando y que el dolor de las articulaciones también ha mejorado. Entonces, ese paciente, con las gotas de cannabis, ya no tiene que tomar 2 miligramos de clonazepam, sino de repente ya no lo toma más. Para la hipertensión arterial ya no toma 2 o 3 fármacos, sino toma solamente 1, y pues eso es muy favorable, porque de tomar 3 fármacos con efectos secundarios comprobados, ha reducido la cantidad, ha reducido la dosis, y pues eso es muy favorable para él como paciente, ¿no? Como comentabas, la mayoría de los pacientes son aquellos que son, digamos, pacientes de la tercera edad o gente que usa el cannabis como último recurso, pues, ¿no? Pero a su vez, sé que hay casos de pacientes que han logrado, por ejemplo, curarse de algunos tipos de cáncer con el consumo de cannabis. ¿Qué nos puedes decir al respecto de esto? Okay. Antes que responda, por favor, Patricio, y quiero complementar esa pregunta de Francesco. Si es que el cannabis reduce el avance de algún tipo de enfermedad crónica, por ejemplo, aguda, ¿no? O de repente nos puede ayudar también en la prevención de alguna enfermedad. Ok. Degenerativa. Sí, claro. Realmente, pues hay evidencia de que sí, el cannabis tiene efecto antitumoral. El cannabis tiene efecto antitumoral y hay evidencia de que ha hecho que los tumores que se producen en el cuerpo por cáncer desaparezcan, inclusive en grados ya avanzados de cáncer metastásico. Por eso es que hay estudios actualmente
que hacen una, no comparación, sino ven cómo un paciente solamente con quimioterapia versus un paciente con quimioterapia y terapia de cannabis medicinal, cuáles logran una remisión del cáncer y cómo va su evolución a través de los años. Y por el tema de las enfermedades agudas se están estudiando ahorita, por ejemplo, cómo podemos hacer una mejora del paciente diabético con el uso del cannabis. También, por ejemplo, en casos de la hipertensión arterial, ahorita también hay estudios que quieren ver lo que es el cannabis medicinal con el problema del intestino irritable, ¿no? Entonces, sí hay evidencia, pero es lo que reporta el paciente en este momento, que ha mejorado los síntomas. Pero para poder evidenciarlo científicamente, tienen que tener los estudios al respecto, ¿no? Pero recuerdo el caso de este señor Rick Simpson, pues, ¿no? Del cual Rick Simpson Oil. deriva la preparación del aceite, claro. Que él, entiendo que cultivaba cannabis en Estados Unidos y, y se curó de un cáncer de piel, untando el cannabis en sí mismo, pues, ¿no? E inclusive fue perseguido, creo, también por repartir cannabis entre sus vecinos de manera medicinal, pues, ¿no? Él se hizo famoso por el RSO, ¿no? El Rick Simpson Oil, que es el primer extracto del cannabis, y él demostró que aplicando inclusive directamente el aceite que extraía de la planta del cannabis, logró una disminución del tamaño de las tumoraciones que presentaba. Así es. Sí. Ok. En el caso del herpes zóster, que hoy en día está dando, digamos, casos muy continuos, por lo que he leído, los médicos por lo general recetan un opioide para el dolor. Así es. Pero sabemos que genera dependencia. Por lo general es de alto impacto esa dependencia que genera. Entonces, ¿ocurre lo mismo con el cannabis? Ok. El potencial adictivo de una sustancia depende de múltiples factores. Lastimosamente, cuando uno consume opioides, la tolerancia del paciente, o sea, ¿qué quiere decir? Que primero funciona con una pastilla, te quita el dolor por 8 horas. Luego esa pastilla ya no te dura 8, sino te dura 6, te dura 4. Y el paciente empieza a consumir estas pastillas u opioides de forma indiscriminada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El cannabis medicinal, cuando se utiliza de una forma regulada, de una forma prescrita por un médico, el médico va a evaluar en qué momento el paciente de la dosis más alta tiene ya el efecto terapéutico deseado. Logra el equilibrio del sistema cannabinoide, logra el efecto terapéutico deseado y de allí va a empezar a disminuir la dosis para poder darle al paciente la menor cantidad de cannabinoide y que se logre el efecto terapéutico deseado. Si consideras que este video aporta en algo a la comunidad, apoya nuestro emprendimiento siguiendo este canal y dando like a este video. El cambio está en nuestras manos. Aprende, cuestiona, comparte. ¿Ok? Entonces, eso va por un lado. Hoy en día, por ejemplo, tenemos el ejemplo o el mal ejemplo de los Estados Unidos, en el que se ha abusado tanto de la terapia con opioides, que tenemos un país que se ha vuelto totalmente adicto a los opioides por, pues, pacientes que tienen dolor crónico, el trastorno de estrés postraumático, y en este momento, ¿qué cosa es lo que ha pasado? Toda la gente que, bueno, no todos los pacientes, muchos de los pacientes que han estado utilizando
los opioides, para salir de esa terapia de opioides, han empezado a utilizar la terapia de la medicina canábica, con muy buenos resultados inicialmente, pero ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Estos pacientes en Estados Unidos hay una libertad para poder consumir el cannabis en la mayoría de los estados y ha pasado para el otro lado, pero eso es por un mal comportamiento del paciente, que hay que entenderlo muy claro. Tú como médico le puedes recetar al paciente uno, pero si ese paciente utiliza dos, tres, cuatro, ¿dónde queda allí la responsabilidad? ¿En el médico o en el paciente? Entonces, hay que analizar por eso ese punto y lo primero que les dije yo antes de iniciar la charla es la educación, ¿no? La educación para el público en general y para los pacientes también. Claro. ¿Ok? Estamos hablando de una mejora en la calidad de vida, pero hay una línea muy que determina cuándo más, cuándo menos. Puede producir una adicción el cannabis, pero sería una adicción no física, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú ves que una medicina te va bien, logras mejorar distintos aspectos de tu vida, ¿por qué vas a querer más? Hay que complementar con otras actividades que estimulen de forma natural la producción de neurotransmisores. Los neurotransmisores van a producirse en el cuerpo cuando la persona se alimenta de forma saludable, cuando la persona hace ejercicio físico. Hoy en día la cantidad de personas que no hacen ninguna actividad física es más del 60% de la población económicamente activa en el Perú no hace ejercicio. Más del 70% presenta sobrepeso y se considera como algo normal, cuando es algo que es gravísimo. Entonces, hay que entender que nosotros como seres humanos no somos solamente una cabeza, un corazón, un intestino. Somos un todo que funciona integralmente y hay que buscar hacer actividades que favorezcan a nuestro sistema inmune, alimentación adecuada, el sueño adecuado, y ahí es donde el cannabis, pues, va muy bien. Nos hablaste también de las formas de administración. ¿Cómo se presenta el cannabis medicinal? Ok. Se extrae el cannabis, bueno, no se extrae el cannabis. Tenemos distintos tipos de extracción de la planta. Se extraen la resina de la planta y de esta resina se pueden fabricar distintos derivados canábicos. Uno es el aceite de cannabis. El aceite de cannabis es un aceite, pues como el aceite de Sacha Inchi, el aceite de oliva, se genera en una concentración de acuerdo a lo que el médico prescribe, CBD 100 miligramos por mililitro, THC 20 miligramos por mililitro, y se le da al paciente la cantidad de gotas que debe tomar y el horario en el que las debe de tomar. Estas es un gotas... aceite infusionado, ¿no? Así es, un aceite infusionado y el paciente se coloca las gotas debajo de la lengua, allí va a haber una primera absorción, un primer paso y después ya a través del estómago una segunda absorción. Después, para niños también se tienen las gomitas, ¿no? Se trata de igual con la misma extracción, se trata de quitar ese olor, ese sabor que a veces a los niños les molesta, que es un sabor un poquito fuerte y con algún colorante para hacer una gomita de fresa, de piña, que el niño pueda comer con facilidad. Pacientes con TEA, pacientes con TDAH u otras patologías. Uno de los diagnósticos en los que más se utiliza la terapia canábica es la epilepsia refractaria al tratamiento. Es esta epilepsia en niños que no va bien con ningún antiepiléptico, pero va muy bien con el cannabis medicinal. Después, por ejemplo, cuando hay que complementar la terapia, ungüentos, cremas, inclusive para la parte ginecológica existen óvulos vaginales para tratar los problemas derivados de la menopausia en las mujeres. Y hoy en día cada vez va investigándose más y saliendo nuevos productos con los nuevos cannabinoides también que se están estudiando ahora. Qué bien, qué bien. Qué reconfortante el hecho de saber de que una planta que nos ha acompañado
a la humanidad en general por tanto tiempo, miles de años, porque la historia del cannabis y el ser humano data de más de 4.000 años, pueda estar redescubriéndose y a su vez dando tantos beneficios, pues, ¿no? A personas que realmente quizá ya no veían otra forma de tratar su dolencia. Así es, realmente yo invito a todos los pacientes que tengan alguna patología que quieran tratar a que busquen a un médico canábico, se informen de la medicina canábica. Realmente es un cambio muy positivo para su calidad de vida. No le tengan temor a la planta y principalmente un médico canábico y que adquieran productos canábicos con garantía, porque existen y abundan en los mercados, ferias naturales. Te van a decir que esto es un aceite de cannabis y realmente el paciente no sabe qué está tomando, no sabe qué concentración tiene el aceite y de repente ni siquiera tiene cannabis. Claro, el cannabis es muy complejo, pues, ¿no? Tiene, como hemos visto, muchos componentes y la concentración de cada uno de estos componentes tiene un impacto. Para cada patología y para cada paciente como tal, ¿no? Claro, claro. Y en lo que se refiere a medicina estatal, un paciente puede adquirir a través del Seguro Social u otros medios del Estado medicina canábica. Sí, la farmacia institucional del Ministerio de Salud, de la DIGEMIT, se encuentra en San Miguel. Ellos venden aceites canábicos de CBD solamente en este momento, al 5 y al 10%. Y bueno, después en la parte particular, en los distintos laboratorios autorizados que venden el cannabis y en algunas farmacias también pueden adquirir el cannabis, ¿no? Y en este caso, ¿qué opinas al respecto del tratamiento con solo CBD? El tratamiento solo con CBD para determinados pacientes puntuales, ¿no? Si solamente con CBD no se logra el efecto terapéutico, ya hay que pensar en de repente unir el CBD con THC para que pueda producirse el efecto séquito, que es la complementación de ambos cannabinoides y lograr un potencial terapéutico mucho más efectivo. Claro. Y en el caso, digamos, privado, ¿cómo los pacientes pueden acceder al tratamiento? Pasan consulta con un médico que tenga, que haya sido evaluado por el Ministerio de Salud, que tenga su certificado y recetario para poder recetar cannabis medicinal, y con esa receta se dirigen a un laboratorio dispensario de los que hay en Lima, o la contraparte es buscar una asociación canábica, que son asociaciones sin fines de lucro, que reúnen a productores, a médicos y a usuarios medicinales del cannabis y con un pago de una membresía mensual, pues pueden adquirir los cannabinoides que requieren para su terapia. Excelente. Bueno, me imagino que pueden tratarse contigo también y dejaremos tus datos de contacto en la descripción del video para poder derivarlos si es que así lo desea. César, ¿tienes más preguntas al respecto? No, ya creo que todo está clarísimo. Hay que agradecer al doctor Patricio Orellana por toda la información brindada. La verdad que tiene muchas bondades, el cannabis. Hay información científica, así es que, y se ve que inclusive el Estado lo está considerando en su aplicación, así es que yo creo que ya ese mito de que es una droga dañina y toda esa cosa, ¿no?, que tenemos, pues hay que descartarlo y verlo más bien como una posibilidad de tratamiento, ¿no?, ante enfermedades crónicas y también probablemente hasta de curación de algún tipo de enfermedades, como también se está mencionando acá, ¿no? Creo que algo más que agregar, doctor, para terminar. No, les agradezco la invitación. Cualquier consulta con los datos que vamos a dejar al final de la reunión y con mucho gusto los puedo atender. Excelente. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, amigos, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo programa. Como siempre, un clic
y check al pulgar arriba. Nos vemos, amigos. Gracias, doctor Orellana. Gracias, Francesco. Nos vemos. Gracias, Listo. Nos vemos.